Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un día más en este podcast que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema, ya no, hoy no vamos a hablar sobre nuestras historias, se podría decir, o aventuras con los ángeles, como los temas que hemos estado tratando, sino queremos tratar un tema muy serio, un tema que le sucede a muchas personas, no solo a los jóvenes, pero en especial hoy lo queremos tratar desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Que es la ansiedad, la depresión, el miedo, se podría decir, ¿no? Y que lo vemos día a día en muchos de nuestros jóvenes, muchas veces nosotros lo vivimos y no sabemos muchas veces como padres cómo apoyar a nuestros hijos o no los entendemos, no sabemos qué está pasando. Y quizás también nosotros como adultos lo estamos viviendo, pero y eso complica aún más las cosas, ¿no? ¿Cómo ayudo, cómo acompaño a mi hijo si yo mismo no sé cómo salir de este conflicto? Lo platicábamos antes, Alesia y yo, de empezar este podcast como cómo resuelves esto si no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y por eso quisimos tratar este tema el día de hoy y me gustaría que empezaras tú hablando sobre el tema, ¿no? ¿Cómo has vivido o cuál es la experiencia de todo este tema de la ansiedad? Que, bueno, Alesia nos va a contar un poco sobre cómo aceptar esta parte, ¿no? Aceptar la vulnerabilidad, que es lo que más nos cuesta a todos los seres humanos. Reconocer que somos vulnerables, que sentimos y que muchas veces no sabemos cómo resolverlo. Y hoy, muy valiente, dijo, yo quiero hablar de esto. Y dije, bueno, si tú quieres, para acompañar y para transmitir un mensaje a otros jóvenes que están pasando por la misma situación. Hola, Alicia. ¿Qué tal? Un gusto volver a estar aquí y compartir otra vez este espacio. Pues sí, bien dijiste, el tema de hoy es un tema un poco sensible, que yo creo que es un tema que se ha vuelto prácticamente algo cotidiano, ¿no? O al menos es lo que mi entorno, no sé si sea cuestión solo de mi entorno, pero bueno, sí, pues qué mala suerte, pero bueno, aún así espero que hablar de esto pueda llegar a alguien y ayudarlo si lo necesita. Y yo creo que iniciaría desde el punto de es verdad que hay mucha ansiedad, veo muchos jóvenes en depresión, lamentablemente también pues veo mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente también adulta que a veces ni lo pensamos, ¿no? Que ves a los papás de tus amigos y dices, mi ejemplo toda la vida, crecí con ellos, o a lo mejor son nuevas amistades y ves a sus padres y después descubres que hay todo un detrás de ellos, ¿no? De esa máscara que siempre nos han dado, ¿no? Y yo partiría que yo creo que esto se abrió, esta parte de la ansiedad y todo, siempre ha existido en nosotros desde que éramos muy pequeños y yo creo que tu generación también, ¿no? Eh, pero donde se destapa yo creo que es a raíz del COVID. O sea, donde más vulnerables el ser humano se volvió fue a raíz de la cuestión del COVID, ¿no? Porque siempre estábamos como envueltos en la parte del caos de la vida, el frenesis, el no sé qué, pero el COVID nos, a la hora de encerrarnos, nos hizo pues enfrentarnos con nosotros y con los demás, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos volvimos más vulnerables al hecho de no poder, digamos, como usar cosas que hacíamos en la vida cotidiana que nos ayudaran a evadirnos de lo que realmente estábamos viviendo, ¿no? Y cuando nos tomamos ese momento de, pues ahora estamos aquí, de pausa, por así decirlo, yo creo que es cuando más se nos movió a todos, o al menos como yo lo viví y creo que muchos de mis amigos y entorno es lo que hemos pues vivido a raíz de eso, ¿no? Siento que desde el COVID nos fuimos pues digamos para abajo, si puedo Yo decirlo creo así. que siempre ha existido, el COVID efectivamente vino a acentuar un poquito más esto, pero el problema de ansiedad, como bien tú lo dices, no es solo de los jóvenes. Desgraciadamente, hay mucha gente que está viviendo ansiedad, depresión, ¿no? Lo veo día a día en consulta, en terapia, que mucha gente está viviendo eso.
el estrés cotidiano, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista y por lo que he vivido como madre, más que como terapeuta, ¿no? Es que ustedes desde niños traían esa mal diagnosticada ansiedad o déficit de atención para muchos, o para otros niños es muy inquieto, es muy travieso, y no estábamos preparados como padres y como sociedad para recibir a estos niños que hoy son adultos o adolescentes, ¿no? Y que sí, esta ansiedad se ha despertado aún más porque el COVID lo que hizo es mover la energía del planeta para que hubiera este cambio y se tenía que dar esta transición de forma muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Que estos jóvenes despertaran más y ya vivíamos problemas de ansiedad y de estrés desde muy temprana edad. Yo me acuerdo que a los 6 años, no sé si tú te acuerdas, te detectaron colitis nerviosa por estrés. Yo decía, ¿cómo? A los 6 años. Y decía, no puede ser posible. Y yo decía, pero ¿de qué estás estresada? ¿De qué? O sea, ¿qué te pasa? Es una niña de 6 años, ¿no? No, ¿cómo olvidarlo si me hizo comer avena no sé cuánto tiempo? Desde ahí odio la avena. Bueno, ya estoy haciendo las paces, pero Pero bueno, eran cosas, situaciones que tú decías, ¿cómo puede un niño de 6 años vivir ansiedad, no? Hoy entiendo que esa ansiedad que ellos sentían es que no podían encajar en este mundo. Pero mejor cuéntanos tú esa experiencia de cómo la has vivido tú como niño, porque todos estos niños, toda esta generación, la gran mayoría, si no es que todos, traen otro chip, como decimos. Son niños índigo, cristal, vienen con otro nivel de evolución, que muchas veces son nuestros maestros, ¿no? Y a pesar de que seas, que como padre tú digas, no, es que yo soy muy abierto, yo acepto y no sé qué, yo es lo que hoy comentábamos, ¿no? Que te decía, pero, o sea, pues yo siempre he sido más abierta, he aceptado esto, sí, pero de todas formas es complicado, a pesar de que nosotros también eh, fuimos los pioneros, se podría decir, de empezar este cambio más hacia la espiritualidad, hacia encontrarnos a nosotros mismos, a venir muchos de nosotros, de los niños famosos índigos, pues empezaron a venir desde los años 60, ¿no? A finales de los 60. Entonces, pero eran muy pocos y ahora es casi todos los niños vienen así. Entonces, ¿cómo lo viven ellos y cómo para nosotros es complicado entenderlos? Por eso le pedí que ¿por qué le cuentas tu historia? ¿Cómo lo vive un niño hoy en día, una adulta o casi adulta, todo esto, ¿no? Porque creo que podrías ayudarnos a los padres a entender y a los jóvenes también muchas veces saber qué les está pasando, ¿no? a ver, Adelante. gracias. Yo creo que es, o sea, es verdad lo que dijiste, ustedes fueron los pioneros, ¿no? Pero luego nosotros llegamos y yo creo que justo mi generación, tengo 23 años, o sea, nací en el 2001, pero yo creo que del 2000 para acá prácticamente pues fue el cambio del siglo, vinieron también más cosas en el sentido, la cuestión del internet, todo esto, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo creo que tiene bastante que ver porque cambió el mundo prácticamente, la visión del mundo, todo, nos volvimos como niños a cosas accesibles, a, digamos, a un mundo muy abierto, o sea, realmente era lo que quieras lo buscas. Yo me voy a quemar aquí, no fue a propósito, pero yo estaba muy niña, entonces yo creo que tenía como 4 años y yo ya estaba en la computadora ahí súper feliz de la vida y me acuerdo que con mi padre, ustedes ya están divorciados, yo cuando iba con mi papá jugábamos juegos en la computadora y nos metíamos a la página de Disney Channel, ¿no? Entonces ahí jugábamos, no sé qué, y un día yo estaba súper aburrida, dije, ay, me voy a meter a jugar. Pues tecleé mal, no sé ni qué escribí, no sabía escribir. De por sí el inglés nunca me gustó. Ya hice pases, ya vamos mejor. Pero en ese momento yo ni sabía escribir, pues bueno, terminé en una página muy ilegal, que yo una vez me quedé así de, ¿qué es esto? Pero sorprendentemente, mi cabeza, yo sin saber qué era, entendió que algo no estaba bien. O sea,
no vengo aquí a decir que soy el genio más grande del mundo, pero por alguna razón desde muy pequeña siempre he sido un poco chispa, como dirían viva, ¿no? Entonces dije, ay, esto no está bien, quién sabe que sea esto, se ve muy feo, y le cerré. Y punto, luego ya lo vio la señora en el historial, casi me mata y yo, pero yo solo quería jugar a Disney Channel, no sé. O sea, pero lo que voy con esto es, crecimos siempre con estos estímulos de poder abrirnos a un mundo muy, muy fácil, muy rápido. ¿Y qué pasó? Esto nos lleva a que la vida se volvía más rápida y que a cualquier cosa lo volvíamos más rápido, o sea, tangible fácilmente, ¿no? Que yo creo que es un poco la diferencia con su generación. Y todo esto lo quiero decir porque es verdad que desde muy niña me detectaron colitis y gastritis nerviosa, desde muy pequeña. Pero esto se dio a raíz de que yo estaba en una escuela que odiaba, que hasta la fecha lo recuerdo con un sabor de boca muy, muy feo. No me gustaba nada esa escuela, porque fue una escuela que me generó mucha ansiedad, mucha. La viví muy mal porque siempre en esa escuela me dijeron que yo era tonta, que no servía para el estudio, que era muy tonta, iba reprobando casi todas las materias, pero porque no me gustaban los métodos en los que me explicaban las cosas, más bien no los entendía. Pero ahí estaba la dualidad, porque cuando mis padres los mandaron a llamar, ¿no te acuerdas? Estaba la parte de es que su hija no aprende los idiomas, justamente el inglés no lo saben, y pensaban que era un problema mío de que yo y los idiomas no nos llevábamos. Pero ellos le dijeron, bueno, no tiene coherencia porque el italiano lo sabe bastante bien, o sea, lo ha aprendido bien y no creo que sea cuestión de eso. Efectivamente, yo creo que viéndolo desde ahora es que no me gustaba el método no, más bien no entendía el método de enseñanza. Y es una cosa que me sigue pasando. A veces entro en ansiedad porque yo quiero entender las cosas de manera diferente. Sobre todo me gusta un poco ¿cómo se dice? Como razonar las cosas. Y lamentablemente cuando estás estudiando, a veces no te enseñan a razonar, simplemente a memorizar. Y eso a mí me costaba mucho, a mí siempre me ha gustado como razonar esas cosas, pero también me di cuenta que yo no sabía razonar, porque nunca me enseñaron a razonar. Razonaba con mi cabeza y con lo que veía y con lo que... pero nunca nadie me enseñó o me estimuló a razonar en ese sentido. Entonces, la escuela para mí me lo creí y sí decía yo soy tonta. Es que yo no sé, estoy tonta, me van mal en calificaciones, pues es lógico, o sea, no sirvo. Y desde ahí empecé con mucha ansiedad. Entonces yo todos los días regresaba de la escuela, ¿no te acuerdas? Llorando. Llegaba muy mal, lloraba, de hecho ni comía por hacer la tarea, porque me generaba tanta ansiedad el hecho de no terminar mi tarea y que me volvieran a decir frente a mis compañeros que era tonta, que dije, no, es que yo no quiero ser tonta, yo quiero llevar mi tarea y hacerla bien, porque obviamente la llevaba, si a lo mejor estaba mal, ¿y qué hacían? Era una escuela en la que había mucho bullying, y hasta de parte de los profesores y te pues, prácticamente así de las orejas de burro y ahí te pones. Entonces ya desde ahí yo empecé con mucha ansiedad. Después me corren de la escuela porque evidentemente estaba por reprobar el año, me dijeron que ya no podía estar ahí y me voy a otra. Y en esa nueva escuela, que además elegí yo, era católica, como saben, mi familia no es católica en ningún sentido, pero yo la elegí y hoy estoy segura que elegí esa escuela porque algo me decía que tenía que entrar ahí y justo fue la escuela que a mí me salvó porque empecé a ir mejor en calificaciones, me tenía que esforzar y sí, aprender el método que ellos decían, pero de alguna manera me centró, no me hizo sentir tonta. Y al contrario, mis calificaciones mejoraron muchísimo, me empecé a sentir mejor y agarré un poquito más de confianza en mí. Entonces, desde niña pues siempre he vivido como en ansiedad y este tipo de situaciones. ¿Y qué pasó después? Yo creo que donde vuelve a generarse mi ansiedad, obviamente todo esto llevó a problemas de autoestima, varias cosas consecutivas, pero ya estaba muy bien hasta que llego otra vez a Italia a estudiar la universidad y me doy cuenta que el método es totalmente diferente. El método de estudio es diferente. Eres más autodidacta, por así decirlo, que vayas a clases, igualmente tienes que tú por tu cuenta. O sea, la clase es un apoyo, no es la base, como solía ser, que me sucedió en México.
Y ahí fue donde otra vez dije, estoy tonta, soy tonta. O sea, me regresó esa parte de no entiendo. Claro, porque el método cambió y porque me di cuenta que siempre he vivido en ese constante frenesis de ansiedad, de necesito estar a la altura, y de varias cosas que yo creo que es, al final, no solo es, uso el ejemplo de la escuela, pero no solo eso, sino la vida en general. Así es. La sociedad te empuja a siempre vivir en tienes que ser el mejor y tienes que hacer esto y si no vas a fracasar. O sea, lo dijiste, yo me acuerdo en un podcast que dijiste, uy, lo más difícil ya ni siquiera es acabar la carrera, es cuando salgas, ¿qué vas a hacer? Y ahí yo ya entré en ansiedad otra vez. O sea, yo estoy en ansiedad por acabar la carrera y ahora tengo que tener ansiedad por el trabajo, pero sé que no lo dijiste en ese sentido. Pero es verdad, es que la sociedad nos obliga a, ok, estás haciendo esto, pero no estás disfrutando el proceso porque ya tienes que estar pensando en qué viene después. Entonces todo el tiempo estás en constante, necesito saber qué va a pasar después y cómo voy a... Ni siquiera disfrutas el proceso porque vivimos siempre en ese continuo de tengo que seguir. Y lo que tocaba el tema del Internet, creo que viene también ligado a esto, que justo los estímulos que tenemos desde pequeños son siempre el mundo rápido. Una vez vi algo de TikTok, ¿no? Que justo pasa con eso, que TikTok te genera un estímulo rápido, pero te genera un estímulo de 2 segundos, ¿te gusta? Siguiente. ¿No te gusta? Vas. Y así, o sea, esto es todo el tiempo, pum, pum, pum. Y eso es como vivimos realmente la vida en estímulos de un segundo, ni siquiera disfrutas, no eres capaz de disfrutar el proceso. Y yo creo que es al final una dualidad que a mí me sucedió y que creo que a muchos nos está pasando. Ya no disfrutamos los procesos, estamos pensando en qué es lo que va a venir, porque si me detengo a pensar en el proceso, probablemente ya 10 personas atrás me superaron por ese segundo que me quedé. ¿Tú crees que la ansiedad viene por eso? Porque no disfrutas el proceso, porque no estás a la altura o porque realmente sientes que no encajas en este mundo y quieres encajar y ser como te dicen las reglas, pero realmente eres otra persona y esa ansiedad viene de no aceptar quién eres y de no reconocerte muchas veces a ti mismo. Creo que dijiste algo muy importante. Sí, realmente creo que es una cuestión de si me quedo atrás o soy el tonto y no entiendo, no encajo. Y por más que quieras decir no, pero no es así, es verdad. El ser humano siempre tiene que tener ese sentimiento de Pertenencia. pertenecer en algo. O sea, al menos un círculo en el que te sientas parte de, ¿no? Y eso es verdad, creo que vivimos justo en una sociedad en la que si no te sientes parte de, no eres nadie, ¿no? Y ahí es donde yo creo que justo se genera la ansiedad y el estrés y todo, pero creo que es una visión muy equivocada, que lamentablemente creo que en este momento tenemos mucho esa visión de pertenecer a algo. No sé si sea algo de mi generación o sea ya desde antes, pero sí veo mucho la cuestión de pertenecer. También lo veo, sí con mi generación, pero también lo veo con las generaciones un poco más abajo, de, son ejemplos, a lo mejor que dices banales, pero la verdad es que yo no lo creo tanto, es la famosa de necesito, mamá, cómprame los tenis Jordan de no sé qué, perdón por las marcas, no me patrocinan, ¿eh? Lo que se me viene, porque los necesito porque mis amigos lo traen, o porque tal famoso lo trae. Es esa cuestión de necesito pertenecer a a algo, a ese estatus, lo que quieras. Y estamos siempre con el estímulo de necesito pertenecer, si no, no soy fracasado, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que esa es la dualidad que muchos estamos viviendo. A mí me pasó que siento que por mucho tiempo, siempre he creído que soy, o sea, puedo decir que siempre he intentado ser alguien auténtica, en el sentido, muchas veces sí me han afectado los comentarios de uno era ese cuando era pequeña, es que eres tonta, y al grado que me lo creí. Y, y también
de aspectos físicos también, muchas, o sea, mi complexión siempre ha sido delgada, siempre es que eres desnutrida, eres bulímica. Una vez fui con un doctor, le dije que me dolía la garganta, estaba muy niña, tenía como 10 años, ¿no? Y le dije, ay, es que estoy enferma de la garganta. La primera cosa que me dijo es que no comes. Y yo, ¿qué tiene que ver eso con que me duele la garganta? No, es que mira, estás desnutrida. ¿Es bulímica? Yo a los 10 años así, o sea, casi regresé a casa de buscar el diccionario, que es bulímica, o sea, en el sentido, todo siempre fue como, es que estás muy desnutrida, es que no sé qué, o sea, siempre era como hacia, pero pues no, la verdad es que si se lo preguntan, ¿cuánto como? Sí, no, bastante. Pero yo creo que, bueno, tú dices, es una cuestión de querer pertenecer, siempre ha existido, por eso nos olvidamos de quiénes somos, por eso escondemos nuestra verdadera personalidad, nos ponemos máscaras que muchas veces ni nosotros mismos sabemos que traemos puesta esa máscara, porque no nos conocemos y por eso vivimos insatisfechos, no sabemos ni qué queremos, ni qué nos gusta, ni nada, porque siempre permitimos que los demás nos dijeran qué estaba bien, qué estaba mal, y muchas veces escondemos nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera personalidad. Y yo que lo he vivido con ella, con otros niños y como terapeuta, creo que realmente el verdadero conflicto es que ustedes trataron de encajar en una sociedad que era muy agresiva para ustedes porque son niños muy sensibles, son personas que vienen a cuidar mucho más el medio ambiente, a ser más empáticos, a vivir otra experiencia como vida. Y como nosotros no estábamos muchas veces preparados como padres para esta sensibilidad que traían nuestros hijos, no supimos orientarlos y muchas veces hasta lo estuvo mal en el sentido que en lugar de poner como decir, saber cómo contener a estos niños, les dimos todo y fuimos muy permisivos en algunas cosas. Y eso en lugar de ayudarles, no estoy diciendo que teníamos que ser duros ni nada, sino que no supimos cómo hacerlo y en lugar de ayudarles al decirles todo que sí, también les creó un conflicto. Pero es como esta parte de que ellos no saben ni, ¿cómo decir? Cómo aceptarse a sí mismos, ¿no? Una de las cosas que yo veo mucho con los jóvenes es eso de que, ¿cómo le digo a mi familia esto? ¿Cómo lo hago diferente, no? A mí no me gusta ir a la escuela porque no me gusta el método de enseñanza, como decías tú, y no puedo aprender, y entonces quien está mal es el niño o el adolescente, no el método. O sea, nunca nos ponemos a criticar de que ese método es obsoleto, ya no sirve. Los niños no los puedes tener, sobre todo si eres una persona que tu mente está todo el tiempo activa, no puedes estar sentado 8 o 5 horas viendo que te explican y esto. Si tú usas otro método de enseñanza más dinámico, que pueden ser videos, como dices tú, que ahora se enseña todo a través del video, tocar, como dicen, ¿cómo se aprende? Por ejemplo, yo cuando aprendí la computadora, que me daba mucho miedo porque pensaba que se iba a descomponer si la aplastaba una tecla, y el maestro decía, toca, o sea, empieza a practicar, no va a pasar nada, lo peor que puede pasar es que se pierda el trabajo que hiciste. Entonces, ¿cómo aprendes? Pues tocando, haciéndolo, y vas viendo que es más fácil. Pero a nosotros no nos enseñaron así, y estos niños necesitan eso, porque cómo están siempre con los videojuegos, cómo están con todo, ellos tocan, ellos hacen las cosas, actúan. Y en el método anterior de enseñanza era, pues ve, observa, y se te olvidaba, te lo aprendías de memoria para el examen y se te olvidaba, pero como dice, ¿cómo no se te olvidan las cosas? Aprendiendo, por ejemplo, a manejar, pues porque todos los días manejas, lo estás haciendo. Entonces ya después por instinto empiezas a manejar, ya estabas así y con las manos afuera y todo. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos. Nuestro cerebro guarda esa información. Entonces queremos que estos niños estén sentados haciendo lo mismo cuando ellos no son así. Y eso creo que es lo que les genera ansiedad, querer adaptarse a ese sistema y que después se sienten como dices tú, ah, es que soy tonto porque no aprendo así, pues es que
quizás si les pusieran, no quizás, estoy segura que si les pusieran un método de enseñanza diferente, que nosotros los adultos abriéramos la mente y les pusiéramos enseñanzas, métodos diferentes, estos niños aprenderían mucho más, porque traen una inteligencia que dices, wow, o sea, te dicen cosas que, o ven cosas, o hacen cosas que uno muchas veces no sabe ni cómo resolver. Pero no porque nosotros seamos tontos y ellos son los superdotados, sino simplemente ellos vienen con otra mentalidad. A nosotros, desgraciadamente, fueron muchos años en los que nos estuvieron diciendo, es así, y cállate y no hables, no digas, no toques, no hagas nada, quédate con las manos cruzadas y todo. Y ellos no, ellos vienen más despiertos en ese sentido, ¿no? Entonces, no es que ellos sean súper inteligentes, sino nosotros tontos, sino que es diferente la forma en cómo funciona el cerebro o cómo vienen ya pues, con la tecnología y todo se va adaptando, la naturaleza es así. Entonces, yo creo que de ahí viene esa ansiedad, el que ustedes como, bueno, es que ya no son niños, pero bueno, uno siempre dice niños, ¿no? Su bebé. No se aceptan realmente como son. O sea, les da miedo la crítica como nos ha dado miedo a nosotros, pero nosotros nos quedábamos callados y decíamos, pues no, es que si no me van a criticar, es que mejor me quedo callado. Y así había mucha gente que hasta se moría viviendo la vida que no les gustaba por el miedo a la crítica. Pero ustedes traen esa parte interior que dices no, y por eso es ese conflicto. Sí, es verdad, creo que vivimos mucho en la dualidad, en la de, uy, pero es que si digo tal cosa a lo mejor me van a criticar, o ahora también con las redes sociales. O sea, yo a veces si me lo pienso y digo, ay, tengo ganas de poner esto. Y luego lo pienso y digo, ay, pero la gente va a pensar que soy bien intensa. Y me siento mal y ya no lo subo. Pero otra parte de mí dice, pues que te dé igual. Y es verdad, vivimos en ese conflicto, pero ya ni siquiera es que, yo creo que hay un tema todavía un poquito más profundo, ya ni siquiera es que el otro te acepte, es aceptarte a ti mismo. O sea, yo creo que la parte que se nos está moviendo a veces dice, a veces es que también está esa parte que dices, es que quiero que los demás me acepten, es que quiero encajar con los demás, que no sé qué, pero pregúntate, ¿tú sabes quién eres? Es esa pregunta. Para que alguien te acepte, es lo mismo que lo del amor que decíamos, de para que alguien te ame, te tienes que amar a ti mismo primero. Lo mismo, para que alguien te acepte, así sea una persona en el mundo, porque una persona en el mundo al menos te va a aceptar como eres. Pregúntate antes, ¿quién soy? Porque a veces eso ni siquiera nosotros mismos sabemos. No sabemos quién somos, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo, no tenemos el tiempo, mejor dicho, para pararnos un momento y decir, ¿quién soy? Vivimos siempre en, como dices tú, con una máscara que se ha ido construyendo que ni te das cuenta, porque desde niño te formaste y fuiste así, con esta eh, falsa ilusión de quién eres, pero realmente pregúntate, ¿lo que yo demuestro es lo que soy? ¿Realmente lo que yo siento es lo que soy? Ya te fuiste muy filosófica, porque cuando yo les pongo ese ejercicio, bueno, se los ponía, porque ya dejé de hacerlo en terapia, cuando decía quién soy, todo el mundo entraba en crisis. Es que no sé, por eso vine aquí, se ponían a llorar y tal, y yo decía, que cálmense, tranquilos, no pasa nada. Y entendí que más que, porque no, a veces no sabemos ni quiénes somos, porque nos hemos metido tanto en el personaje que nos impusimos o nos impusieron, ¿no? Para que encajar, que no sabemos realmente quiénes son. Entonces, yo lo que les hago es siempre decirles, regresa cuando eras niño, trata de recordar cuando eras niño, qué te gustaba hacer, a qué jugabas, cuáles eran tus juegos, qué te gustaba pintar, rayar las paredes, no sé, correr, o soñabas con que querías ser astronauta, con que querías hacer esto, y que muchas veces la gente se reía de ti, ¿no? Es que quiero ser bombero y todo el mundo se reía de ti. Y pues, hoy es una profesión que dices valiosísima, pero para nuestra mente era, o quiero ser astronauta, pues hoy hay mujeres astronautas, o sea, ¿qué tiene de malo eso, no? Pero, y si no puedes entrar ahí a donde la parte de que eras niño y recordar porque lo bloqueaste tanto, pregúntate qué te gusta, pero qué te gusta a ti,
no a los demás, porque luego me dicen, es que a mí me gusta mucho ir al cine. Digo, ah, sí, ¿qué películas te gusta ir a ver? Pues las que mis hijos quieren ver. Ah, entonces te gusta ir a ti al cine o vas al cine porque quieres llevar a tus hijos, ¿no? Y quieres que a ellos, o sea, darles gusto a ellos. La pregunta es, ¿qué te gusta hacer a ti? Nadie tiene que enterarse de qué es lo que a ti te gusta, porque nos da miedo luego, no, es que ¿qué van a decir si yo les digo que a mí lo que me gusta es quedarme acostado viendo la tele? Pues es lo que te gusta, ¿no? ¿O qué van a decir si yo les digo que a mí me gusta dibujar bolitas y palitos? Pues es lo que te gusta. Pero, ¿qué te gusta a ti? Ah, no, pues a mí lo que me gusta es irme de fiesta con mis amigos, pues es lo que te gusta. Entonces, así te vas a ir conociendo qué realmente me gusta a mí y no a los demás. Yo creo que tienes mucha razón y sobre todo, yo creo que algo que ayuda mucho, sí, va a estar bien fumado como va a aventar, pero es, sobre todo, sí, ¿qué te gusta? Pero tú puedes decir, ay, a mí me gusta leer, ¿no? Y realmente te preguntas, ¿te gusta leer? O alguien te dijo que leer era muy bueno, porque también pasa que la gente dice, es que leer es de gente culta. Y entonces ahí vas tú y te lees todos los libros y después dices, ay, pinche libro está bien aburrido, perdón por la palabra, disculpen. Pero yo creo que cuando te das cuenta que algo te gusta es cuando te mueve el corazón, o sea, te hace sentir. Ahora sí me voy a quemar bien duro, ahí va. Me pasó, yo solo he sido fan de dos artistas en mi vida. Uno es cuando tenía 12 años y te obligué a ir al concierto cuando cumplí 15. Y otra, y luego no he sido fan, de hecho mi mamá siempre me dice, es que tú no fuiste adolescente, la adolescencia te entró ahora. Y es verdad, sí, sí lo puedo decir. O sea, me volví fan este año de un artista. ¿Y por qué me volví fan? Porque es verdad, yo nunca he sido como mucho de admirar gente o así, o sea, siempre he sido como muy a mi rollo. Pero ¿qué me pasó con esta chica que estaba en un programa televisivo, de ahí salió? Pero te mostraban como cómo era la vida dentro de este programa. Y algo que a mí me atrapó muchísimo de esta persona fue que la vi y me sentí muy identificada. O sea, la sentí identificada en el sentido que iba muy a su rollo, pero como que o sea, en el programa tuvo un punto de quiebre y después como que resurgió, o sea, renació, está bien fumado, yo lo sé, pero así sucedió y me identifiqué mucho porque era alguien que siempre estaba como maquinando ideas y haciendo, pero tú no sabías que estaba maquinando, nada la veías. Y era muy auténtica, era una persona muy auténtica y lo veía y entonces eso me atrapó y no solo a mí, a muchas personas. Salió del programa y ahora es de las que más está vendiendo, más produciendo, porque es demasiado auténtica. Y yo lo vi y dije, wow, yo también quiero ser auténtica. O sea, justo lo que decíamos de la máscara, ¿no? Te vuelves te pones esta máscara y vas contra el mundo así. Pero cuando realmente eres auténtico es cuando te empieza a gustar. Y me pasó que me decían, es que mi mamá ya está harta de que le hable de esta persona, pero harta. O sea, me dice, es que mi mejor amiga también la harté en todo, pero lo digo y hasta sonrío porque alguien que me genera mucho estímulo en el sentido de que me emociona. O sea, es alguien que yo hablo pues sí, me siento como, me da sensaciones de alegría porque veo, o sea, me genera estímulos. Y sí, les decía, ok, es que yo ahorita estoy en el mundo de la universidad, justamente el estrés, me tengo que graduar, tengo que llegar, tengo que hacer exámenes, son estímulos de siempre de estarme asfixiando, de tengo que hacer las entregas, tengo que esto y lo otro, pero lo único que a mí me mantuvo serena en ese momento fue el estímulo de algo que a mí me apasionaba y me gustaba, que era esta chica como artista. O sea, dije, wow, qué padre, y me estimulaba y me tranquilizaba. Y es a lo que voy es, busca algo que te guste realmente, que te estimule, que lo pienses y sonrías, como cuando estás enamorado, ¿no? Que estás así, te llega la notificación de esa persona y ¿qué pasa? Sacas la sonrisilla tonta de enamorado, ¿no? Entonces es lo mismo, las cosas, piénsalo. A lo mejor a ti leer te genera ese estímulo, o a lo mejor a ti, como dices, ver la tele y estar acostado en tu cama, te acuestas y dices, ay, qué rico.
yo de aquí no quiero salir, ¿sabes? Busquen algo sí, que te gusta, pero que te mueva, que te genere un sentimiento, una sensación. Eso es lo que yo creo que ayuda bastante. Pero como siempre dicen los ángeles, siempre hay un mensaje oculto, siempre hay un porqué, ¿no? Y ahorita que estabas hablando, que te identificaste mucho con esa persona, tanto así que hasta traes sus camisetas y todo, y sí, efectivamente, entonces, ay, ya, por favor, pero bueno, este, es el mensaje que hay detrás, ¿no? ¿Por qué te identificaste con ella? ¿Por qué te gustó? Y volvemos al tema, que hoy entiendo por qué quisimos tratar ese tema, la ansiedad, ¿no? ¿Qué me está generando mi ansiedad? El no ser yo, el no poder expresarme tal cual soy. ¿Por qué me identifico con ciertas personas o por qué me generan este estímulo? Porque dentro de mí algo me está diciendo, yo quiero ser como ella. Yo quiero poder ser yo, poder decirle al mundo, mira, me vale gorro lo que ustedes piensen, este soy yo. Que estoy loco, que no estoy, que si les gusto, que no les gusto, no me importa, este soy yo. Entonces, detrás de todo esto siempre hay esta ansiedad, ¿no? Que fue el tema principal y de esta depresión, es porque la depresión de qué viene, de no poder hacer lo que te gusta, de no poder tener la vida que tú quisieras. De la frustración. Exacto. Y puedes tener dinero, puedes tener pareja, puedes tener familia y estar deprimido porque realmente no estás siendo tú. Y muchas personas vienen a terapia y me dicen, es que, pues, yo tengo todo, pero me siento vacío, me siento mal, y es porque no estás siendo auténtico. Entonces, cuando tú encuentras a alguien, como en tu caso, que realmente dices, wow, lo hizo, pues esa es la bandera que está haciendo esta chica. O sea, quieres, se puede, solo tienes que aventarte a ser tú. Sí, encuentra la fórmula. Y la fórmula es busca quién eres tú. Hazte esa pregunta. Yo creo que les vamos a dejar una tarea muy importante. Es más, en los comentarios, si quieren, nos dejan si lo lograron. No necesitamos que, bueno, si quieren, son libres de decirnos quiénes son, adelante. Pero pongan si lograron encontrar quiénes son, pongan si lo logré. Háganse esa pregunta. ¿Quién soy? No quién quiero ser, no qué espero que los demás vean de mí, nada. ¿Quién soy? Esa es una pregunta muy importante. Y luego, después de eso, pregúntense, ¿esa es la imagen que yo le doy a los demás o tengo una máscara? Pregúntenselo. Yo creo que es un tema. Si se ponen a llorar o algo, disculpen. Es más, vamos a hacer algo mucho más allá de eso, que nunca lo he hecho, pero por primera vez lo voy a hacer, me llegó ahorita aquí. Las primeras 10 personas que pongan quiénes son o que quieran descubrir quiénes son, vamos a hacer un taller gratuito con ustedes para que puedan, sobre todo si son jóvenes, porque veo muchos jóvenes, pero está abierto para todos, ¿eh? Que no saben ni cómo salir adelante, que sienten que no los entienden, que sus papás no los entienden, que el mundo que los rodea no los entiende. Eh, Contesten a esta pregunta. Quiero saber quién soy o si quieren comentar algo. Perdón. A los primeros 10 que escriban, vamos a darles este taller gratuito. Así es que, pues ya nos comprometimos. Si escribo, ¿me aceptas? Bueno, lo vamos a pensar. Ok, bueno, pues, ¿quieres agregar algo más o nos despedimos? No, simplemente me encantó esa opción que diste, muy buena. Y háganse esa pregunta y eso, acéptense a ustedes mismos. Yo sé que a veces no es fácil y es todo un proceso, como todo, pero eso, si quieres, puedes. Así Así es. que dejen sus comentarios. Venga, venga. Sí, para que puedan encontrar verdaderamente ese estímulo, como decía Alesia, para poder
abrirse y ser auténticos, ¿no? Pero a veces no sabemos ni, como decimos, ni quiénes somos. Entonces, vamos a hacer este taller para ustedes. Los 10 primeros que escriban, pues ya saben, les vamos a luego a contactar a través de ahí para poderles decir la hora, el día y todo para este taller. Bueno, pues No, y quiero agregar que además yo creo que nada es casualidad. Que si lo estás viendo y te llegó es porque lo necesitas o lo estabas buscando y a lo mejor esta es la respuesta. O a lo mejor esto te despierta una pequeña chispa en ti. Nada es casualidad en la vida. Y a veces nos llegan cosas porque sí. Bueno, perdón, no porque sí, sino por una razón. Así que si ya estás aquí o ya te estás haciendo la pregunta, significa que algo se te movió ahí por el cual te estás haciendo esa pregunta. Así que, muy bien, felicidades. Pues bueno, los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos y esperamos leer sus comentarios para abrir este taller. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.